El auge del sentimiento nacional. Quizás el fenómeno político más importante de comienzo del siglo XVI es el nacimiento de las naciones modernas. De hecho, ese momento marca la transición entre el feudalismo medieval y las monarquías centralizadas de la Edad Moderna. Aunque los cronistas españoles posteriores han descrito el periodo que va entre el año 711 y el 1492 como una constante y gloriosa lucha contra el infiel, la verdad es que durante todo ese periodo la España cristiana estaba profundamente dividida contra sí misma y que cada soberano buscaba sus propios intereses, aun cuando ellos requiriese alguna que otra alianza con el moro contra un vecino cristiano. Fue solo hacia fines del siglo XV cuando Isabel de Castilla contrajo nupcias con Fernando de Aragón, que se dio el paso definitivo hacia una España unida. Poco después, esa unidad parecía haberse logrado, puesto que en el año 1492 los moros fueron expulsados de su último baluarte en Granada y Fernando conquistó a Portugal y Navarra en el año 1512. A consecuencia de las guerras contra el moro, España llegó a unir estrechamente su propia nacionalidad con su fe católica. En este modo, el espíritu de sus esfuerzos por reconquistar la península, como también de sus esfuerzos en la conquista del Nuevo Mundo, fue el de una grande y constante cruzada contra el infiel. A pesar de esto, España era católica, a su modo. Nunca había sido realmente parte del Sacro Imperio Romano, lo cual puede verse en la reacción negativa de muchos españoles cuando su rey Carlos I fue electo emperador, cuando ahora se unió a la fila de la cristiandad católica y pronto llegó a dirigirlas, lo hizo en sus propios términos. La jerarquía eclesiástica estaba sujeta a la corona. De hecho, en la propia España y de Uyure en el Nuevo Mundo, puesto que para las nuevas tierras el Papa Alejandro VI y sus sucesores le habían otorgado a la corona el derecho y la responsabilidad del patronato real, que prácticamente hacía de los reyes de España y Portugal los dirigentes de la iglesia en sus posesiones de ultramar. La Inquisición, ardiente defensora de la ortodoxia, estaba bajo el dominio efectivo de la corona, y su función vino a ser tanto preservar la fe católica como purificar la sangre y cultura españolas, mediante los procesos frecuentes de presuntos judaizantes y moriscos. Por último, varios papas de este periodo fueron instrumentos dóciles en manos de la corona española. Francia asomó al siglo XVI como la monarquía más centralizada en toda Europa occidental, tanto en España como en Inglaterra. La autoridad de los reyes tenía límites relativamente precisos, pero la mayoría de tales límites no existía en Francia. La guerra de los 100 años contra Inglaterra jugó un papel en Francia semejante al que ocupó en España la cruzada contra el moro. Sirvió para darle coherencia al sentimiento nacional francés. Por un tiempo Francia pareció haber llegado a ser el centro de la cristianidad, pues hasta el propio papado existía bajo su sombra en Avigón. Cuando los papas regresaron a Roma, nunca pudieron arrebatarle al rey de Francia la influencia y poderío que éste había llegado a tener sobre la iglesia en sus dominios. A salir del siglo V, Inglaterra salió del siglo XV, Inglaterra salió también de un largo periodo de luchas intestinas. Fue precisamente a finales del siglo que Enrique VII finalmente logró sobreponerse a la última posición de la Casa de York. A partir de entonces, su política conciliadora
apoyada por su matrimonio con Isabel de York, fue generalmente exitosa. Cuando murió en el 1509, le sucedió su hijo Enrique VIII, heredero de los derechos tanto de Lancaster como de York. Esta unificación política iba acompañada de un fuerte sentimiento nacionalista, puesto que la Guerra de los 100 años fue el factor predominante en las relaciones externas de Inglaterra durante los siglos XIV y XV, y puesto que el papado de Avignon estaba estrechamente aliado a los intereses franceses. El crecimiento del sentimiento nacionalista en Inglaterra iba unido a la convicción de que los intereses del papado se oponían a menudo a los de Inglaterra. Por tanto, se promulgaron leyes cuyo propósito era evitar que dineros ingleses fuesen a dar a las arcas del papado. Luego, las varias leyes y decretos del Parlamento en tiempo de Enrique VIII no fueron sino la culminación de una larga serie de intentos de limitar la ingeniería del papado en los asuntos del reino. A principios del siglo XVI y por varios siglos más, Alemania no era sino una confusa colección de pequeños estados prácticamente soberanos. Aunque se suponía que el emperador era quien los gobernaba, de hecho la autoridad imperial se hallaba limitada por los intereses frecuentemente opuestos de la nobleza. Aún más, puesto que a menudo los emperadores y sobre todo los de la casa de Austria, que eran a la vez señores hereditarios de parte de Alemania y gobernantes electos de toda la nación, colocaban sus intereses dinásticos por encima de los del imperio. Así obstaculizaban el proceso de la unificación nacional. Pero a pesar de esta división política, el nacionalismo se manifestaba en Alemania de dos maneras. La primera era el surgimiento de un fuerte sentimiento nacionalista a pesar de las fronteras feudales. La segunda fue el surgimiento de naciones independientes, Suiza, Holanda y Bohemia, que se separaron de lo que había sido tradicionalmente Alemania. En todo caso, el sentimiento nacionalista se manifestaba cada vez más fuertemente en medio de un pueblo que por siglos había sido el centro mismo del Sacro Imperio Romano. En resumen, a principios del siglo XVI, la Europa occidental no se veía ya a sí misma como un solo imperio, con un emperador a quien pertenecía la espada temporal y un papa que blandía la espiritualidad. Por el contrario, una hueste de nuevas naciones reclamaban para sí el derecho de ser estados soberanos. Y tales reclamos a menudo se oponían no solo a lo del emperador, sino también a lo del papa. Luego, el nacionalismo moderno fue un factor importante en la disolución de la síntesis medieval y abrió el camino para la ruptura religiosa que tendría lugar con la Reforma protestante. Otro factor que contribuyó a estos cambios fue el desarrollo del comercio y de la economía monetaria. Esto se relacionaba estrechamente con el crecimiento de las ciudades, cuyo poder económico y político pronto rivalizó con el de la nobleza. El capital vino a ser manejado y administrado por las ciudades y por grandes casas bancarias. El número de los nobles pobres llegó a ser tal que pronto se le consideró como una clase social distinta. La pobreza del campesinado aumentó debido a la concentración de las riquezas en las ciudades y debido también a que ahora tales riquezas se obtenían del comercio más bien que de la agricultura. El siglo XVI vio una tasa de inflación sin precedentes, a parecer acelerada por el influjo de metales preciosos procedentes del Nuevo Mundo.
puesto que los jornales no aumentaban a la par del precio de los alimentos y otros productos de primera necesidad. La suerte de los campesinos y la población pobre en las ciudades empeoraba rápidamente. Al mismo tiempo, el desarrollo del comercio y del capitalismo agrícola subvertía el viejo sistema feudal en buena parte de Europa. Estos factores, así como los nuevos métodos bélicos, hacían de los caballeros y la baja nobleza, que tradicionalmente habían vivido de la guerra, una clase cada vez más pobre y obsoleta. Bajo tales condiciones, el Papa y el Emperador, al igual que los prelados y los señores feudales, veían escapársele entre las manos el poderío que antes habían tenido. Todo el sistema de la administración eclesiástica se había forjado dentro de una sociedad feudal. Las estructuras civiles y eclesiásticas no tomaban suficientemente en cuenta el poder de la ciudad y del capital. Los campesinos insatisfechos proveían un campo fértil para la revolución. La nobleza buscaba nuevas causas que apoyar, en parte como un medio de reafirmar su perdida influencia. En breve, Europa estaba lista para un cambio radical, y tales condiciones se daban precisamente en el momento en que la jerarquía eclesiástica tradicional estaba perdiendo mucho de su poder y prestigio.